cada vez necesitaba más. Como te lo decía anteriormente, era la escalada de cada vez cumplir una fantasía, observando tal vez más hombres o ciertos tipos de hombres, accediendo a su propia esposa carnalmente, teniendo conductas abiertamente sexualizadas, teniendo un material fílmico con eso y disfrutando con ese material fílmico, exponiéndolo seguramente en alguna red, tal vez no en la web que tú y yo conocemos, pero sí en la dark web. Fíjate que esa red oscura es donde se Es encuentra la peor. mucho de ese Ujú. comportamiento criminal. ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a Operación Crimen. El caso de hoy, Dominique Pelicot, un caso bastante sonado. El caso de Dominique y Giselle Pelicot estremeció a Francia por la gravedad y extensión de los abusos cometidos durante más de una década. Giselle Pelicot, de 72 años, testificó sobre los abusos sexuales repetitivos y prolongados de su exmarido. Dominique Pelicot admitió en noviembre de 2020 haber drogado a su entonces esposa durante casi una década y haber reclutado a decenas de hombres para violarla. ¿Cómo está, Belisario? Muy bien, Valentina. ¿Qué tal este caso? Perverso, Valentina. Ese sería el término para resumirlo. Perverso, porque tú no te imaginas que alguien cercano a ti, alguien con quien tuviste unos hijos, con quien conformaste una familia, se haya atrevido, como tú lo acabas de mencionar en el resumen que nos acabas de hacer, durante una década a someter a su propia esposa, ni siquiera someterla, a ponerla en incapacidad de resistir, de recordar y ofrecerla como un objeto sexual para que al menos 70 hombres hayan tenido relaciones sexuales con ella no consentidas, que ahí es donde está el tema más criminal. Así es, y se han dado ya distintas hipótesis. Podríamos empezar con esas a desglosarlas un poco. Digamos que aquí ya el caso está fallado, ¿sí? Ya a Pélico le han dado 20 años de prisión, ¿sí? Mucha gente incluso ha estado protestando en contra de esa pena, la que consideran irrisoria, pero pues son los sistemas legales, Valentina, y eso hay que entenderlo, ¿sí? A veces yo insisto en que el cerebro es ligero para sacar conclusiones, para juzgar. Entonces nuestra ligereza neuropsicológica a veces nos dice, este sujeto debería ser condenado a cadena perpetua, que nunca salga a la luz, eh, que le hagan lo mismo, que sea condenado a pena de muerte, en fin. Sí, uno ligeramente quiere los peores castigos, pero pues de igual manera él también es un sujeto de derechos y dentro de la legislación francesa la pena máxima por ese delito es de 20 años y a esa evidentemente fue condenado. Eh, ¿Qué hipótesis puede haber, Valentina? Estamos hablando de un hombre perverso, de un hombre que desde inclusive yo creo que antes de vincularse con Giselle Pelicot tenía ya tergiversaciones en su sexo. ¿Sí? Tenía unas parafilias. Quiero explicar un poco el término. Las parafilias, por lo común, se le han descrito como ciertas desviaciones o inclinaciones de la sexualidad. En, mucho antes le llamaban perversiones. Los psicólogos y los psiquiatras, ¿sí? La comunidad internacional de psicólogos y psiquiatras, y de médicos incluso, cada cierto tiempo vamos actualizando los vademecums que nos rigen en relación con los trastornos mentales y médicos incluso. Entonces para eso tenemos, digamos que dos grandes textos de guía. ¿M? Uno de ellos se conoce como el DSM, el Manual Estadístico de los Trastornos Mentales. Ya va en la versión 5. En mi época, cuando yo comencé, hacia el año 90, en mi carrera, estaba apenas la versión 3. Estábamos de la 2 del DSM-2 a la versión 3. ¿No? Entonces, fíjate que hay que pasar algunas décadas para que lo vayan actualizando. Y
El de enfermedades, que es el CIE, va en la versión 10, ya está la versión 11 para ser implementada. Y antiguamente en estas versiones antiguas se hablaba de perversiones en esas parafilias del consumo de la pornografía, de inclusive el homosexualismo estaba dentro de esas parafilias, la zoofilia, que sin lugar a dudas es perversa, el tema del voyeurismo, el exhibicionismo, en fin. Pellicott empieza a desarrollar estas parafilias yo creo que desde muy joven, ¿sí? No solamente el hecho de disfrutar mirando situaciones sexuales o de exponerse a situaciones sexuales, el exhibicionismo, y por eso utilizaba su teléfono celular para hacer ese tipo de cosas con mujeres y observarlas debajo de la falda, en supermercados, en fin, que finalmente fue lo que contribuyó a que la verdad se supiera, ¿no? Entonces, viene de un sistema trastornado, si lo queremos decir así, de Pellicott, pero también malicioso. Yo encuentro muy psicopático, muy narcisista en todo lo que hacen, como instrumentaliza a su propia esposa. Hay, o hubo, inclusive unas declaraciones de su hija recordando algunos tocamientos lascivos que al parecer él le hacía a ella cuando pequeña, que de pronto ya no comprendía en su momento, pero que después ya le dio claridad de qué era lo que había ocurrido, ocurría con el manejo de la sexualidad de Dominic Pellicott. Seguramente en el noviazgo con Giselle también presentaba estos signos, él hacia ella. Tal vez sí, tal vez no, porque son sujetos muy astutos para, por conquistarte, ocultarlo, ¿sí? Fíjate que aquí precisamente hay una conciencia moral, entonces ellos saben que eso no es correcto, que eso no está bien, y por eso intencionalmente lo ocultan y muestran de pronto una faceta, una fachada de ser individuos románticos, amorosos, con los que se puede construir un hogar, fieles, resultan siendo otra cosa. ¿Cómo uno previene un hombre así? Mira, no es un tema sencillo y a veces ante estas preguntas, pues no puede ser ligero precisamente en dar recetas porque no existen. ¿M? Pero ¿qué recomiendo yo eh, siempre, Valentina? Conozca el contexto donde viene la persona, su familia, qué situaciones disfuncionales hay, ¿sí? Eh, hablar sobre sexualidad no debe ser un tabú, ¿sí? Eso no se va conociendo sobre la marcha, eso se va charlando, se va trabajando, se va exponiendo, se va viendo, se va sintiendo. Y cuando hay ciertos banderines rojos, pues hay que tomar nota de eso. Un banderín rojo que haga esas grabaciones a escondidas, por ejemplo, que tú después te des cuenta, wow, ¿qué sería lo correcto, lo natural, lo esperado? Concertémoslo. Pídame la autorización, el permiso, dígame si eso me gusta, que nos veamos grabándonos, por ejemplo, ¿no? Si consume pornografía, ¿qué tipo de pornografía consume? ¿Sí? Si eso es una agenda oculta que él tiene, hay que indagar sobre ese tipo de situaciones. Si está consumiendo, por ejemplo, pornografía violenta o pornografía en lo que en España llaman manadas, ¿sí? Que son relaciones sexuales de muchos hombres con, contra una mujer, pues eso es disfuncional. Eso es disfuncional y él no puede decirte, no, es que esto es solamente una fantasía y esto nunca va a pasar. No, lo que pasa por tu cerebro puede pasar por tu vida. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque esas fantasías que se alimentan terminan siendo realidad y a veces de forma criminal, como lo que hizo Dominique Pellicott. Muchísimas personas consumen la pornografía. ¿Esto es normal? No debería ser normal, Valentina. Es decir, no debemos normalizarlo en el sentido de que sí, el consumo, es decir, puede que en algún momento sea normal ver pornografía. ¿M? Yo en algún momento vi pornografía, ¿sí? En épocas de juventud uno pensaba que eso de pronto podía darle ciertas ideas para hacer mejor una relación. Y uno a la postre resulta encontrando que esto empieza a lastimar el cerebro en la medida en que cosifica
a la pareja, en la medida en que empieza a desligar la sexualidad del afecto. Y ojo, nuestro cerebro, el cerebro mamífero, en especial el humano, que también los animales tienen cerebro mamífero, debe vincular la sexualidad con el afecto. Porque si no lo hace, cosifica a la otra persona, daña sus neuronas de empatía, daña o lesiona sus lóbulos frontales y el otro no le va a preocupar. El otro no te va a importar y por eso lo utilizas. Y fue básicamente lo que terminó haciendo Dominic Pellicot con su propia esposa. Usarla como un objeto para el servicio sexual, no solamente de él, porque él disfrutaba viendo otros sujetos que ingresaban a esa habitación a tener relaciones sexuales Con con su ella, misma esposa. con su propia esposa, la madre de sus hijos, además, en una situación donde la ponía en incapacidad de resistir a través de la droga que le suministraba, que eso es mucho más criminal. Porque en ciertas plataformas de pornografía, al parecer, no he incursionado mucho en eso, al parecer hay situaciones donde un estilo de la pornografía es que se ofrezca a la esposa para que voluntariamente ella acceda a que otro hombre tenga relaciones con ella y su esposo observe, ¿no? Y eso genere cierta excitación y bueno. Pero está siendo al parecer consentido. Aquí no hubo un consentimiento y la evidencia da cuenta de que no hubo un consentimiento. Cuando él la drogaba, ¿ella sabía o lo hacía como en un vaso o ocultaba esto? No, Valentina, al parecer, fíjate cómo se descubre la situación, ¿no? Él empieza a tener una parafilia, ¿sí? Es decir, una inclinación sexual por filmar con su teléfono mujeres en supermercados, ¿sí? Entre las piernas, ¿sí? O Ok. de pronto una mujer que le atraía filmarla sin que ella se diera cuenta. Hasta cuando alguna o algunas se dieron cuenta, colocan la denuncia, él es capturado en una situación de flagrancia y cuando revisan su dispositivo móvil, encuentran una gran cantidad de videos con su esposa en una situación donde ella estaba al parecer desmayada, inconsciente, y varios hombres la usaban sexualmente. Y ahí es donde todo se descubre y donde Giselle empieza a hacer memoria de recordar algunas cosas de las cuales ella abiertamente dice, yo no era consciente. Y por eso fíjate que de forma Pobrecita. valiente ella lo enfrenta. La legislación en Francia le permitía que ella de manera anónima se ocultara, o sea, que no mostrara su rostro, sí, que recibiera la ayuda psicológica, psiquiátrica, de equipo interdisciplinario, para que no fuera expuesta. Y ella decidió no hacerlo. Ella dice no, porque la vergüenza debe estar del otro lado. Yo no soy quien debo sentir vergüenza, es él, porque me agredió durante tantos años, porque me expuso, porque me utilizó, porque no le importó tener una familia constituida, porque no le importó utilizarme. Eso fue muy valiente de parte de Giselle Pelicot. Y eso ayudó muchísimo a esclarecer precisamente los hechos, las situaciones y a que ella como víctima se empoderara en esa investigación y finalmente en el fallo que se obtuvo contra Dominique Pelicot. ¿Él solamente drogaba a Giselle o también hubo un momento donde drogó a la hija? Mira, la investigación todavía no da evidencia de que haya hecho eso también con la hija o incluso con alguna otra mujer. No. La hija habla de unos posibles tocamientos y acciones libidinosas que pudieron haber ocurrido con ella cuando era niña o muy joven. Situación que sí creo. Y lo creo por la experiencia que tengo en el trabajo de delitos sexuales, tanto con víctimas como con agresores, porque yo he trabajado en esas dos orillas, conociendo al agresor y también trabajando y conociendo a la víctima. Entonces sí creo que haya pasado eso. Pero fíjate aquí algo interesante de lo que tú mencionas, Valentina, y es que eso que él hacía
se volvió modelo ejemplo para otros hombres que participaron en los abusos de Giselle Pelicot y que empezaron a hacer lo mismo con sus esposas. Hay al menos documentado un testimonio, una evidencia de uno de estos sujetos que terminó haciendo lo mismo con su propia mujer. Perverso, fuerte. Es donde podemos decir, frente a la pregunta que tú me hacías hace un momento, la pornografía no es inofensiva. Ojo, la pornografía o abusar del consumo de la pornografía daña el cerebro. Y si daña el Nos cerebro, incita a o algo. si nos lesiona el cerebro exactamente, nos daña la conducta. Claro. Nos incita a que lo normalicemos, a que empecemos a generar dopamina, es decir, ese neurotransmisor del placer que dura tan poquito. ¿M? Y no lo quiero satanizar porque es que la dopamina también está presente en el aprendizaje. Lo que pasa es que si abusamos de la producción de dopamina, dañamos nuestro cerebro. Y si reemplazamos la producción de dopamina por cocaína, por alcohol, por pornografía, por juego patológico, hace poco una de nuestras seguidoras preguntaba en el chat, en los comentarios, eso. Decía, oiga, doctor Belisario, ¿por qué no hacen un programa donde se revele cómo es la adicción al juego y cómo eso puede destruir familias? Mire, la adicción al juego es También. tal cual como la adicción a la pornografía, como la adicción al alcohol, como la adicción a la cocaína. Los sistemas neuronales son muy similares y nos afectan el comportamiento. Entonces debemos tener cuidado con eso. Mucho más, Valentina, si el consumo o si la exposición a pornografía comienza a temprana edad. Ojo, usted no puede normalizar que un adolescente, un cerebro joven de 15, 14, 16 años, para que aprenda sobre sexualidad, consuma pornografía. No Eso es lo la daña, forma. Ujú. eso lo daña. Porque así esté consumiendo una pornografía aparentemente inofensiva, esos links, esos clics, lo van a ir llevando a pornografía más tergiversada, más fuerte, más violenta, que seguramente le va a agradar a su cerebro y lo va a captar, va a capturar su atención y lo va a dañar neuropsicológicamente y en su conducta. Y lastimosamente esto nunca va a parar porque siempre va a haber alguien que le interese y esté detrás de la pantalla. Sí, sí, Valentina, mira, una de las industrias lamentablemente más jugosas y prominentes en los Estados Unidos y en Europa es la pornografía, es la industria del porno. Ujú. Eh, Aquí hace poco y precisamente en tu descanso donde me tocó hacer también de tu rol de todero en ese capítulo, que tuvimos una invitada que durante mucho tiempo, incluso actualmente no lo ha dejado, se dedica al negocio de webcam, que es parte de la pornografía. Nos mostraba eso, como cada vez es más fuerte, como cada vez piden más cosas sus usuarios, sus clientes, que haga frente a la pantalla y que esto precisamente se empiece a viralizar y que sea cada vez más consumido. Entonces sí estamos, Valentina, ante un gravísimo problema, yo diría que incluso de salud pública, que nos puede estar dañando la Sí. manera como asumimos nuestra sexualidad, en especial en los más jóvenes, ¿sí? Porque difícilmente alguien a mi edad ya va a dañar su sexualidad, ya la tiene muy clara. ¿M? El riesgo es con los jóvenes. El riesgo es con los cerebros jóvenes. Y fíjate que el cerebro termina de desarrollarse completamente más o menos hacia los 24 o 25 años. Eso que está mostrando, Valentina, vulnerabilidad. Claro. ¿Sí? Que en esa edad es muy fácil moldearlo, cambiarlo, dañarlo, lesionarlo, muy fácil, y que esos daños le pueden perdurar en su adultez y le pueden dañar su comportamiento en la adultez. Belisario, ¿qué características psicológicas permiten que una persona como Dominic mantenga una doble vida tan perversa durante más de una década? Primero lo decidió, o sea, él conscientemente decidió llevar una doble vida, decidió que sus temas sexuales perversos, Por convicción propia. sí, tal vez por esa tergiversación, por esa
disociación cognitiva, diría yo, sí, de ser uno aparentemente ante la sociedad y otro allá en su privacidad, utilizando de esa manera a su propia esposa. ¿Ah? Y que como fue teniendo éxito, pues lo siguió alimentando, lo siguió cada vez más escalando, que ese es el riesgo, ese es el peligro, ¿sí? Que no es un círculo vicioso, es una escalada. ¿Qué significa escalada? Que cada vez va a ser más perverso, cada vez va a ser peor, cada vez va a ser más fuerte, cada vez va a ser, va a exponerlo mucho más, va a exponerse mucho más. Obviamente esto no es amor, pero en el inicio de la relación de pronto Dominic sí sentía algún sentimiento especial hasta hacia Giselle. Tal vez sí, Valentina, pero fíjate que aquí en alguna ocasión incluso hablamos de la diferencia entre el enamoramiento y el amor, ¿sí? Incluso bioquímicamente se producen o interfieren neurotransmisores diferentes. ¿M? El enamoramiento, sí, hay mucha dopamina, hay vasopresina, hay el entusiasmo, el placer que tú sientes de estar compartiendo con el otro, de sentir que encontraste al hombre o la mujer de tu vida, de compartir tiempos, espacios, de lo deliciosa que puede ser la intimidad, en fin. Pero eso es pasajero. Sí. El enamoramiento tiene un tiempo, neurológicamente hablando, bioquímicamente hablando, de terminación. ¿M? Y si tú no lo alimentas con el vínculo a través del apego, pero el apego seguro, no el apego de los celos, el apego seguro, a través de el amor, es decir, de la preocupación por el otro, del respeto por el otro, de la construcción que tú hagas con el otro, que es donde verdaderamente está el amor, de acompañarlo en las buenas y en las malas, ¿sí? De aceptar también sus errores. ¿M? Obviamente errores que se puedan aceptar. Yo no puedo decirle a Sí, mi no pareja, todos. no, es que a mí me gusta drogarte y filmarte y que otros hombres tengan Sí, relaciones no. sexuales contigo y pues ese es mi error y perdóname. No, 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 porque trasciende límites del otro, o sea, de su humanidad, de sus derechos fundamentales, de muchas cosas que estamos llamados a conservar, a respetar y a proteger. Porque si yo soy pareja, también cuido como pareja. Y este hombre no lo hace. Entonces puede sí que haya sentido un enamoramiento por Giselle, que Giselle también lo haya sentido, obviamente se haya dejado enganchar, pero nunca construyó una relación de amor, pese a haber tenido hijos. ¿Ves? Que es donde yo a veces he encontrado en mis trabajos, en mis valoraciones, en mi quehacer profesional como perito psicólogo forense, hombres que han cometido errores con sus temas de la sexualidad y que me han dicho, vea, doctor Belli, yo cambié cuando nació mi hija. Cuando yo vi mi hija, nunca más volví a ser el mismo. Dejé mis adicciones, dejé esto que tenía con mi sexualidad, droga, alcohol, en fin. Decidieron un cambio. Pélicos no lo hizo, ¿no? Pélicos no lo hizo, siguió con eso, ¿no? Fue en escalada, que es lo que lo hace más perverso, más disruptivo. Belisario, ¿qué pasa por el cerebro de hombres que hacen ese tipo de cosas? Mira, varias cosas, Valentina, neuropsicológicamente. Pero hay un elemento acá que está comprometido en la forma como alguien se vuelve adicto. Y es el control inhibitorio. Es decir, la capacidad que tenemos de controlar los impulsos. En estos individuos tienen poquísima capacidad de controlar ese impulso por hacer estas escenas pornográficas, por consumir pornografía, por tener una sexualidad descontrolada. Y eso, como te decía anteriormente, daña el comportamiento y lesiona el cerebro. ¿M? Para que me entiendas un poco cómo funciona el control inhibitorio, quiero hacer un ejercicio. Bueno, yo sé que a ti te gustan mis ejercicios. Sí. Eh, Quiero que observes esta hoja. ¿Estás observando lo que está ahí escrito? Sí. Sí. Sí, ¿cierto? Estamos a una distancia que lo puedes leer.
Quiero que rápidamente lo leas de manera vertical. Léeme cada palabra que aparece ahí rápidamente, lo más rápido que tú puedas. Verde, rojo, azul, verde, rojo, verde, azul, rojo, verde, rojo, verde. Siguiente. Azul, rojo, verde, azul, verde, rojo, verde, rojo, azul, verde, rojo, azul, rojo. Muy bien. Magnífico. Ahora quiero que con esa misma velocidad tú me leas de manera vertical el color que estás observando. Verde, rojo, verde, azul, verde, azul, rojo, verde, azul, rojo. Muy bien. Siguiente columna. Rojo, verde, rojo, azul, verde, azul, rojo, verde, azul, rojo, verde, azul, rojo, verde. Muy bien. Finalmente, Valentina, quiero que acá tú me digas el color de cada palabra. Rápidamente. Empezamos acá. Color de la palabra. Azul, ¿Sí? azul, verde, rojo, Ajá. verde, Ajá. rojo, azul, rojo, ¿Seguro? azul, rojo, ¿no? Ok, sigue, sigue. Ok, sigo. Azul, verde, azul, rojo, verde, azul. Ok. Fíjate, fíjate que cuando no tenemos control inhibitorio, es decir, cuando no podemos controlar impulsos, nos equivocamos con mayor facilidad. Tenemos Sí. algo que se llama rigidez cognitiva. ¿M? No hay flexibilidad cognitiva, no podemos cambiar. Fíjate que es más difícil cuando tú estás viendo una palabra que te dicta un color, pero yo te pido que me digas El el color. color de la palabra, ¿sí? En tu cerebro Confuso. tienes que hacer un clic, toda una... Eso implica una cantidad de estructuras y de funcionamiento en el cerebro para que tú puedas lograr hacer esa tarea. Pero me está hablando a mí de la manera como tú controlas los impulsos y de la flexibilidad cognitiva que tienes. Y no lo hice tan mal. ¿O sí? No, lo hiciste bien. Claro, obviamente tuviste ahí un par de errores, sí, pero sí, digamos que estás dentro de lo normal. Si no puedo decir que eres una persona impulsiva. ¿No? Hay algunas cositas de impulso, pero no es Sí. lo que quiero que resaltemos en este momento. Lo que quiero resaltar es que alguien como Pélico se equivocaría. Para él sería muy difícil leer el color de la palabra. Su impulso le daría que leería rápidamente la palabra. ¿M? Precisamente por eso, porque no tiene o tiene dificultad con ese control de los impulsos. ¿No? Él no puede, él se metió en esta bola de nieve y cada vez necesitaba más. Como te lo decía anteriormente, era la escalada de cada vez cumplir una fantasía, observando tal vez más hombres o ciertos tipos de hombres, accediendo a su propia esposa carnalmente, teniendo conductas abiertamente sexuales, teniendo un material fílmico con eso y disfrutando con ese material fílmico, exponiéndolo seguramente en alguna red, tal vez no en la web que tú y yo conocemos, pero sí en la dark web. Sí, fíjate que esa red oscura es donde se Es encuentra la peor. mucho de ese Ujú. comportamiento criminal, mucho de la distribución de redes de paideia, por ejemplo, de agresiones sexuales, de videos aberrantes. Ahí seguramente tenía un nicho, incluso de negocio tal vez, muy fuerte y muy perverso, Dominic Pelicot. La mayoría de los casos que escuchamos es de hombres que agreden a mujeres. Pero, Doc, ¿han habido casos al revés? Que sea alguna mujer que secuestra a un hombre, que lo tiene. Para los hombres es distinto. Dicen, me tenían secuestrado, abusaron de mí y algunos lo toman como de chiste. Pero ¿han habido casos realmente que ha pasado esto? ¿O podría pasar en el cerebro de la mujer? ¿Podría pasar algo así? Aquí hay varias cosas, Valentina. Sí, y es muy interesante. Primero, no ha habido un caso documentado de donde sea una mujer la agresora, con su esposo, por ejemplo, que haga algo como eso. No. Y nos está dando ciertas diferencias entre hombre y mujer a nivel
a nivel neuro. ¿M? Recuerda que yo también aquí he afirmado, y lo afirmo desde la neurociencia porque es básicamente los estudios que así lo avalan, que agresor es a masculino, a cerebro masculino, como víctima a cerebro femenino. Lamentablemente, la agresión, la violencia de todo tipo, y especialmente sexual, la ejercemos mucho más hombres que mujeres. ¿No? Tiene muchas razones antropológicas, neurológicas, psicológicas, sociológicas, de todo tipo, desde donde lo podemos explicar. ¿No? Entonces, por eso difícilmente vamos a encontrar documentado un caso donde una mujer, esposa, madre de familia, haya hecho algo así. He tenido casos de mujeres agresoras, sí, con menores de edad, sí. Y, eh, y algunos están en aumento, sí, ocurren. Y tal vez sean alimentados por un consumo nocivo de por También. también. Yo tuve un caso, por ejemplo, de una niñera que se filmaba junto con el niño que cuidaba, que era un bebé, y mandaba esas fotografías y videos a Países Bajos, antiguamente Holanda, y allá le pagaban por enviar ese material fuerte, perverso, y fíjate que lo curioso fue que se descubrió porque los papás, la mamá, acostumbraba a cambiar cierto tiempo su iPad y le regaló el iPad a ella, a su empleada. ¿Sí? Es una persona de confianza quien cuida a mi hijo y ella utilizó ese iPad para hacer esas filmaciones con el bebé, para tomarle fotografías. Pero resulta que la señora, la dueña del iPad, no lo desvinculó del todo y en alguna ocasión que ella lo dejó descuidado, pues parece que tenía algo como la clave y pudo acceder al aparato, lo vio y Ok, vivió, se sorprendió viendo las fotos de su bebé. claro, desgarra, Un tenaz. tema fuertísimo, fuertísimo, muy, muy duro, muy, muy tenaz, muy criminal, porque pues esto precisamente le generó una situación penal a la agresora. Pero casos como esos es de los que he conocido, de mujeres que han agredido sexualmente hombres. Ok. Hay un perfil común entre hombres que usan a sus parejas como herramientas de Sí, sí, pero como te decía inicialmente, Valentina, es que muchos de esos hombres resultan induciendo de pronto sus parejas a ejercer una prostitución paga o un trabajo sexual pago. ¿M? Lo consienten, lo concertan entre los dos. ¿Ves? Ok, Pueden decir, mire, este es un negocio que podemos tú y yo llevar a cabo. ¿Sí? Lo que no hace mucho en el podcast que tuvimos con nuestra invitada webcam podría ocurrir. ¿Sí? Ella, por sí. ejemplo, tiene pareja, su pareja es consciente de lo que ella hace, si entre los dos concertan que ella pueda tener un encuentro sexual con uno, dos o tres hombres, pues está concertado. En el caso Pelicot, lo fuerte es que ahí no había un consenso. O sea, la evidencia está mostrando que Giselle Pelicot en ningún momento consintió que tener relaciones sexuales con grupos de hombres, ni siquiera con un hombre diferente a su propio esposo. Ok. A Dominic lo detuvieron en un supermercado. Si esto no hubiese pasado, él hubiera continuado cometiendo estos abusos contra Giselle. Sin duda, Valentina, sin duda. Fíjate que ese cerebro adicto te ha lesionado, ¿sí? Por esa tergiversación de su sexualidad, por ese consumo y producción, porque él producía esa pornografía, y disfrutaba produciendo ese tipo de pornografía. Pues iba a seguir en escalada, iba a seguir, iba a seguir. ¿El nivel de planificación de Dominic lo clasifica como un psicópata o más bien como un sociópata, doctor? Mira, Valentina, hay bastante discusión y yo soy de los que todavía mantengo la discusión entre que no hay una gran diferencia entre psicopatía y sociopatía.
Sí, algunos dicen que sí, que porque la psicopatía tiene un componente biológico heredado, la sociopatía es adquirida. No, no se ha encontrado un gen de la psicopatía. Entonces, empecemos por ahí, ¿sí? Los estudios científicos no lo han encontrado, ¿no? Han encontrado sí unas predisposiciones a la violencia, al comportamiento violento, al no respeto de límites, a algunas transgresiones, pero no que llamemos el gen de la psicopatía. No, eso no existe hasta el momento, no se ha descubierto, ¿no? Y las características tanto del psicópata como del sociópata, si tú las revisas, los criterios, si habláramos de unos criterios, entre comillas, diagnósticos, que en realidad son los criterios diagnósticos de lo que yo te hablaba hace un momento, que utiliza el DSM versión 5 y el CIE versión 10, pues son los mismos que empatan en el de trastorno antisocial de personalidad. ¿No? Falta de empatía, mentira patológica, una narcisismo, ¿sí? Un encanto y locuacidad superficial, una irresponsabilidad de sus acciones. Algunos de ellos empezaron con ciertas conductas antes de cumplir 18 años, otros después de los 18 años, en fin, pero son las mismas. Entonces, para responder a tu pregunta, dentro de esos criterios, seguramente claro que Dominic Pellico cumple muchos de ellos. Así que llegamos a la afirmación absoluta de que es psicópata o sociópata, pero sin lugar a dudas que los cumple. ¿Sí? Su Ok. falta de empatía, su irresponsabilidad, su mentira patológica, su nivel de manipulación, es absolutamente perverso. Es incluso, yo me iría un poco más allá, más que psicopático y narcisista, también es maquiavélico. Sí. Se necesita una mentalidad maquiavélica para armar todo ese escenario, ¿sí? Y salirse con la suya de drogar a su propia esposa, de tenerle ya la dosis en la cual él sabe que ella pierde la conciencia, de tener la hora de los invitados, de traerlos, de filmar, ¿sí? De exponer después esa filmación. Es muy maquiavélico, es absolutamente perverso. Y muchas personas quisieran preguntarse por qué Giselle nunca se salió de la casa, tuvo alguna iniciativa para escaparse, pero tampoco sabemos de pronto si hubo agresiones físicas que la detuvieran o si ella sí hizo el intento de salir de la casa alguna vez. Mira, Valentina, eso que tú mencionas es bien importante, porque en Francia también empezó a haber una división entre quienes apoyaban a Giselle Pelicot, sí, avalaban la fortaleza con la cual ella decía, yo no soy quien debo sentir vergüenza, sino es él, mi agresor. Y otro bando que decía, pero es que es imposible que ella no se hubiera dado cuenta durante 10 años Claro. que era pasada, seguramente ella sí lo consintió, seguramente lo disfrutaba, seguramente sí, y se quedó calladita y no dijo nada. Y eso es una forma de revictimizar, eso es violencia de Y género, juzgar sin saber, pero finalmente uno no puede hacer eso. por supuesto, Ujú. si eso hubiera sido así, ella no se hubiera expuesto de la manera como se expuso, ni con la entereza que tuvo para ser una parte activa de la investigación, del juicio, del proceso tan desgastante al que se sometió, que afortunadamente en países como Francia se resuelven con cierta ligereza. En Colombia, pues todavía estaría El ese proceso a proceso. medias y ella sería, sin lugar a dudas, revictimizada no dos ni tres, sino cuatro veces. Pero pues afortunadamente no. Para responderte, puede que ella haya tenido algunos flashbacks, puede que haya tenido confusiones, puede que... Y tal vez en algún momento lo confrontó con Pellicot, con Dominic. Le dijo, mira, yo siento que me está pasando esto, que tal vez, no sé si me lo soñé. Y él seguramente con su distorsión cognitiva le diría, te lo estás soñando. Tú ya eres una mujer entrada en años, seguramente tienes un principio de demencia, seguramente no estás recordando bien. Cuidado, debes tomarte tu medicación, te estás volviendo loca, que es a veces lo que utiliza comúnmente el agresor Sí. para neutralizar las defensas de la víctima. Seguramente eso fue lo que hizo Pellicot.
¿En algún momento él se ha demostrado arrepentido por todo lo que ocurrió? Coherentemente no, Valentina, digo coherentemente de la siguiente forma. En algún momento él tuvo una oportunidad de hacer una alocución y tal vez pedir perdón. ¿M? Pero es que el pedir perdón no es suficiente, hay que sentirlo, ¿sí? Es decir, y de hecho el manipulador es muy bueno en eso. El manipulador a ti te habla de amor sin sentir amor. ¿Sí? El manipulador a ti te habla de sentimientos racionalmente porque el cerebro permite, la corteza cerebral nos permite comprender conceptos y hablar en consecuencia de ellos, ¿sí? Pero nuestro sistema límbico y nuestra corteza prefrontal en especial, con nuestras neuronas espejo y lo que debe conectar con el sistema límbico, pues está cortado, no hay conexión. Entonces, no lo siente, no le importa, ¿sí? Y lo puede decir así, cara a cara, como nosotros estamos sentados. Tal cual, sí, como si no pasara nada, puede simular un falso llanto, ¿sí? Un gesto de sentirse arrepentido, pero no puede ser real, ¿no? Seguramente estará pensando en alguna de las producciones que hizo con su cámara, de lo que pudo haber disfrutado, observando lo que le hacían a su propia esposa. Es fuerte, muy perturbador. Doctor, ¿qué rol psicológico juega el hecho de grabar los abusos y almacenarlos? Más que un rol son ganancias psicológicas, Valentina, ¿sí? Una de ellas es tener unos souvenirs, unas especies de premios y de recordatorios fílmicos, ¿sí? Con los cuales puede recrear la excitación que eso le produjo una vez lo vuelva a ver, ¿sí? Puede recrear a través de una masturbación compulsiva, ¿sí? De la generación de dopamina, en fin, Ok. de varias cosas. Otra seguramente exponer, sentir que puede humillar, porque es una manera de humillar a su propia esposa sin que ella inclusive se entere de la humillación de la cual está siendo víctima. Es una ganancia psicológica absoluta para el agresor. Ok. ¿Qué motiva a los cómplices, a todos estos hombres, a participar en este hecho? Varias cosas, Valentina, y una de esas es precisamente lo oculto, lo soterrado de la situación, ¿no? Eso puede generar cierto placer, cierta excitación. Eh, el hecho de que aparentemente sea solamente un encuentro casual, fácil, ¿sí? Sexual, y que no vayan a ser identificados o comprometidos. Cosa que fíjate que Sí, finalmente terminó ocurriendo, o sea, ujú, pasó. más o menos los 70 hombres fueron identificados y muchos de ellos, fíjate, llegaron a admitir culpabilidad y a negociar con la fiscalía. Entonces, pues, entre el Horrible. cielo y la tierra no hay nada oculto, sí, además de lo horrible, ¿no? Sí, Pero esto también lleva a veces un mensaje, ¿m? Y es, mira, así concerten filmarse sinceramente, sí, tengan mucho cuidado, ¿ah? Porque a veces cuando esas relaciones terminan y terminan mal, es mejor no hacerlo. puede pasar. Mira, aquí tuvimos un caso en Colombia que no fue muy mediático porque lo quisieron tapar, porque el papá del joven, no era tan joven, tenía 30 y tantos años al momento en que él comete estos hechos, pues es un gran industrial muy reconocido en Ibagué. ¿M? Él, joven, permíteme, lo voy a recordar, se llama Félix García Chabur. Y lo menciono porque inclusive ya fue condenado. Sí, él recibió una condena inferior a 4 años. Y lo que Félix García hacía era que contactaba mujeres, las enamoraba, inclusive con muchas de ellas tuvo relaciones de pareja de más o menos 5 o 6 meses, tener relaciones sexuales con ellas y sin su consentimiento y de manera oculta, con cámaras tipo Pinhole, GoPro, las filmaba en relaciones sexuales y después montaba estos videos en páginas de pornografía. Pero eso no era suficiente,
porque a él le excitaba exponerlas con nombre y apellido propio, es decir, daba la identidad de sus víctimas, las exponía, entonces junto con el video colocaba la red social de, de la joven, ¿sí? O cómo contactarla. Por eso todas, la gran mayoría de ellas se dieron cuenta. Hay al menos 15 víctimas documentadas, incluso una de ellas menor de edad. ¿M? Él escapó del país, pero después fue capturado acá, ingresando nuevamente a Colombia. Tuvo un proceso penal y fue condenado por esa situación. Pero ¿qué te quiero ilustrar con esto? Que este tipo de individuos, ¿sí? Fíjate el daño que hacen. Sí, Fíjate cómo donde ganaron la confianza de alguien que pensó que estaba en una intimidad, ¿sí? En este caso concertada. Jamás se imaginó que iba a ser expuesta de esa forma. Y el daño psicológico que eso ocasiona. Porque varias de esas mujeres, en el caso Félix Chaur, tuvieron daño psicológico. Y en los medios está documentado en sus versiones lo que ellas sintieron después de haber descubierto que habían sido engañadas, utilizadas, cosificadas como elementos de pornografía en estas plataformas. Entonces fíjate a todo lo que estamos expuestos. Esto no ocurre en Francia, esto también nos puede ocurrir aquí a nosotros, sí, muy cerca. De hecho, Félix Chabour tuvo el alias de el macho pijado, le llegaron a llamar en su momento, precisamente por todo eso que hizo. Y que me parece inclusive violencia de género, me parece muy machista que estés resaltando a alguien como un macho cuando eso es de sí, cobardes. Sin lugar a total. dudas es una situación cobarde y que raya o que rayó en lo criminal. Inclusive esto que estás diciendo también pasa en las relaciones sentimentales normales, en un noviazgo cualquiera, porque a veces al terminarle a una persona, entonces han habido casos que quiere vengarse a cambio de eso, compartir el video con otras personas. Sí, ahí está el riesgo, ¿ves? Es importante que detectemos los riesgos. Yo creo que tú y yo acá y con nuestros invitados muchas veces hemos hablado precisamente de eso, ¿no? De cuáles elementos pueden ser de riesgo, de cuáles pueden ser esos banderines rojos, para que precisamente quienes nos ven y nos escuchan tengan ese aprendizaje y puedan prevenir estas situaciones complejas. Y para allá va mi segunda pregunta, mi siguiente pregunta. ¿Qué tan frecuente es que las víctimas no reconozcan los signos de abuso a tiempo? Es frecuente cuando son puestas en incapacidad de resistir. Valentina, yo he tenido muchos casos en los que he apoyado víctimas de agresión sexual, en los que ella en un comienzo, por la cantidad de alcohol que el agresor les proporcionó, por algún somnífero, por X cosa, por que consumieron droga alucinógena, bueno, por varios elementos de tipo bioquímico, en un inicio no recuerdan o no pueden creer que la persona de su confianza, me recuerda hace poco un caso donde era su mejor amigo, ¿sí? Ella van, departen, toman alcohol, ¿sí? Ella tomó mucho más que él, le dijo que tomara más, Ok. eh, él la lleva al sitio donde ella vive, vivía sola, pero él se aprovecha de esa situación y amanece con ella. ¿Sí? Y hay un acceso carnal, hubo un acceso carnal, no consentido, y ella se negaba a creerlo. Pero tiempo después ella lo empieza a recordar, empieza a recuperar su memoria en esa situación y lo denuncia. Y hoy día está ese proceso penal en curso. Eh, entonces, pues va a depender si fueron sometidas a una situación de incapacidad de resistir o donde quisieron distraer, dañar su atención, su memoria, esas funciones que nos permiten en una memoria declarativa, que es la que utilizamos para narrar o contar lo que nos sucede, precisamente exponer aquello de lo que hemos sido víctimas.
Al principio del podcast decías que Dominic pues ya está en prisión, pagará por todos sus delitos, pero obviamente el dolor de Giselle va a continuar de por vida. ¿Qué conclusiones podemos sacar de este caso, doctor? Mira, Valentina, seguimos insistiendo hasta dónde está llegando la perversidad humana, ¿sí? Hasta dónde un contexto incluso como la familia puede resultar no del todo seguro, en especial cuando no está protegido por el amor, por el cuidado, ¿sí? De un hombre que debe ser el señor de la casa, el protector, que llega a exponer por esa adicción a la por esa tergiversación de su sexualidad, por esas parafilias a su propia esposa, tal vez incluso a su propia hija, y que hoy día pues se volvió viral no solamente en nuestro país, sino en el mundo, porque todo el mundo tuvo el acceso a conocer este caso tan perturbador y ver a Giselle Pelicot cómo se empoderó para que se supiera la verdad, para que haya algo de reparación y de justicia, que es a lo que está llamado precisamente, y que sea un mensaje también para algunas mujeres que de pronto, como tú mencionabas hace un momento, tengan temor de denunciar o estén sufriendo una situación similar y la soporten y la aguanten en contra de su voluntad. En fin, es para que se alce la voz y se denuncie y se revele y el agresor Sí. debe ser expuesto. El agresor es el que debe sentir vergüenza, dice Giselle Pelicot, y así lo cumplió. Él es el que debe sentir vergüenza, no la víctima. Así es, pues como siempre, muchas gracias por estar aquí. Con gusto, Valentina. Yo soy Valentina Estupiñán. Yo, Belisario Balbuena. Para más contenido exclusivo, síganos en todas nuestras plataformas digitales. Esto es Operación Crimen. Hasta el próximo capítulo.